Shalom, hermanitos queridos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Miren, quería informarles, como si ustedes no supieran, ¿no? Que nos tocan vivir una época no muy agradable, ¿no? Nos tocan vivir tiempos difíciles en todo sentido. En todo sentido, nos atacan de todos lados, ¿sí? Y más aún a nosotros, que somos los hijos del gran rey, ¿sí? Porque no somos del mundo, pero estamos inmersos en el mundo. Por lo tanto, los hijos de Dios debemos resistir, acuérdense de esta palabrita, resistir especialmente los ataques del enemigo, o sea, los ataques de Satanás. Debemos estar firmes en la fe para que nuestra resistencia sea mayor que la del diablo y huya de nuestra presencia, huya de nosotros. Hermanos, el título del mensaje es justamente esto: ofrezcamos resistencia al diablo y él huirá de nosotros. Ahora, ¿qué es resistencia? Resistencia es una fuerza que se opone a otra fuerza, ¿sí? Yo con esta empujo para allá, con este empujo para acá. Depende de la resistencia de cada brazo, de cada mano, es la fuerza que yo voy a tener que ejecutar. Es una fuerza que se opone a otra fuerza. Por ejemplo, en el gimnasio, ustedes vieron cuando se levantan pesas, ¿sí? Se levantan pesas, comienzan con un poquito de peso que no ofrece prácticamente resistencia al brazo, pero a medida que pasa el tiempo, cuando usted va practicando más, le ponen más peso y más peso y más peso, y cada vez la resistencia de ese peso va siendo mayor, lo que provoca que usted haga más fuerza, resista más a eso, ¿no? Para poder levantar el peso. Cada vez la resistencia es mayor. Primera Pedro capítulo 5, verso 6 dice la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad, dice el verso 7, sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios, dice el verso 8, y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Andar sobrio y estar velando es lo que nos toca a vos y a mí. Y lo que le toca al diablo es devorar, sí, justamente. Y para evitar que nos devore, entonces debemos ser sabios, estar sobrios, estar velando y estar firmes en la fe. Al cual resistid, dice el verso 9, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo. Quiere decir que Pedro nos está recomendando y nos está llamando la atención. Hey, hey, nos dice Pedro, ustedes tienen una fuerza para resistir. Ustedes son hijos del gran rey, hijos del Señor. Por lo tanto, tienen una gran fuerza para resistir esa otra fuerza que es de Satanás y vencer. Entonces el león anda viendo y buscando a quien devorar usando su fuerza. Pero, dice la Escritura, resistidlo estando firmes en la fe. Lo que dice la palabra es: tienes una fuerza para poder contrarrestar la fuerza del enemigo. El verso 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Yeshua, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El final de toda batalla, de ese ataque, de ver si te devora o no al enemigo, será que vos vas a ser perfeccionado,
estarás firme, fortalecido, establecido y firme en la fe. Si nosotros, dice la palabra, somos capaces de resistirlo por un tiempo, resistid al diablo, dice la palabra, y él huirá de vosotros, está resistiendo, esa resistencia, es una fuerza contra la otra fuerza, que es la del enemigo, hasta que se vaya y huya de tu vida. Amén. De eso vamos a hablar hoy, de la fe para resistir. Hay cosas que tenemos que aguantar, ¿sí? Es como en el boxeo. Muchos de ellos cansan a su oponente, dejan que lancen golpes y que se desgasten, que se debiliten. Ellos aguantan, resisten y resisten hasta que ven que el enemigo el adversario está debilitado. Entonces, ahí contraatacan y ganan la pelea. Así es con nuestro enemigo, el diablo. Igual aquí dice, tenemos que resistir al diablo por un poco de tiempo. Es lo que pasa en el mundo entero, hermano mío. Pasará tiempo salir de allí, pero tendremos la fe para lograrlo. ¿Me va entendiendo? Hebreos 11.1, usted sabe de memoria esto, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué tiene que ver esto con lo anterior? Mucho, muchísimo, porque dice que lo resistimos firmes en la fe. No dice que lo resistimos firmes con nuestras propias fuerzas, no, sino en la fe. El estar convencidos de las realidades que no se ven. ¿Cuáles son las realidades que no se ven? Las fuerzas del Señor, las fuerzas del Espíritu Santo, que no se ven, pero son realidades. Estamos siendo atacados por las realidades que vemos, pero hemos de resistir confiando y creyendo en las realidades que no vemos por la fe. Porque ella, dice el verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, dice el 3, entendemos haber sido constituido el universo y la palabra de Dios. De modo, de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pongamos atención, hermanos. Estamos siendo atacados por las cosas que se ven y vamos a estar firmes resistiendo todo eso, creyendo en las realidades que no se ven, que son del Señor. Ojo, pero pronto de lo que no ves, pero que crees, será hecho lo que verás. Lo llegarás a ver. Qué tremendo, hermano, ¿no? Por eso citamos la fe. Y hablando de fe, la Escritura nos enseña que por la fe es que los antiguos alcanzaron buen testimonio, claro. Ahora, si nosotros estamos en la era de la fe y de la gracia, deberíamos ser tan exitosos y aún más que aquellos que en aquella época que todo lo lograron por la fe. Aún fueron justificados delante de Dios por medio de la fe. Hebreos 11.8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió, escuchá, sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es el Señor. El verso 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir, escuchá, hermanos, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, y que creyó que era fiel, porque creyó que era fiel quien se lo había prometido, el Señor. Por lo cual, dice el verso 12, también de uno
y ese ya casi de 100 años, está hablando de Moisés, ese ya casi muerto, dice la Escritura, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a orillas del mar. Qué poderoso, hermanos, qué poderosa la palabra. Debemos tener una fe para resistir, dice, pero debemos tener una fe para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Son dos cosas diferentes. A veces cuando damos un consejo positivo a alguien que ha sufrido mucho, le cae mal. O sea, cuando la gente está dañada emocionalmente y uno quiere ayudarlos, toman lo positivo como negativo y te dicen, ¿qué crees vos? ¿Te crees Dios que me vas a solucionar el problema a mí? Vete ya. Dicen, ¿qué crees vos? ¿Sos más que Dios? Otros dicen tener fe y cuentan que han enfrentado cientos de problemas con los hijos, con los matrimonios, con los parientes, y dicen, pero que todavía no han salido y que están luchando en esas luchas, en esas guerras, ¿no? Pero con paciencia los estaban aguantando, lo que significa que allí sí había fe, pero fe para aguantar, no para salir de allí, ni para avanzar, ni para vencer. Dios te da la fe para que aguantes, pero Dios te da las fuerzas para resistir y salir, avanzar y vencer. Abraham salió sin saber a dónde. La escritura que leímos dice, echemos nuestra ansiedad sobre Él para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Todos sabemos que la incertidumbre del futuro motiva mucho la ansiedad interna en el corazón de nosotros, claro. Hoy hay muchísima incertidumbre alrededor de las personas en el mundo. Se preguntan, ¿qué irá a ser del futuro, de la familia, del negocio, de la iglesia? Todos somos atacados por todo eso, pero tenemos que contraatacar, dice el Señor. O sea, una fuerza que combate esa fuerza ofrece resistencia y la fe estando firmes. ¿Por qué? Porque tu mentalidad no puede desmoronarse. Tu estructura mental no se puede corroer, ni contaminar, ni destruirse, hermano, hermana. Debemos mantenernos fuertes en nuestros pensamientos a través de las Escrituras. Abraham sale sin saber a dónde ir, a dónde va, pero a todos nosotros nos gusta saber, tener algo de certeza de lo que va a pasar en el futuro, algo de exactitud. ¿Vos me garantizás que si yo hago esto va a pasar aquello? Eso no es sino la voz de la ansiedad, ¿sí? De la incertidumbre. Y querés certeza y querés exactitud. Pero Abraham, el padre de la fe, se fue sin saber a dónde iba. Pero ¿sabes qué? Sabía quién iba con él. Por supuesto, el Señor. Todo viaje mientras Dios te acompañe es bueno, es bueno. Vos dirás tal vez, pastor, me quedé sin empleo. No eres el único. Son miles. La pregunta es, cuando te quedaste sin empleo, ¿Dios te abandonó? ¿Te dejó solo? ¿O Dios te está acompañando en esa situación y proveyendo todo lo que necesitas conforme a las riquezas en gloria en Yeshua? Dice la palabra, él moraba en tiendas con Isaac y con Jacob, sin haber alcanzado la tierra todavía, la tierra prometida. Quiere decir que en el camino tuvo a su hijo, que en el camino tuvo a su nieto, y todavía no tenía lo que Dios le había prometido. Pero si tienes un destino donde ir, no hay manera de alcanzarlo si te parás de caminar, si te detenés. Si me detengo, el destino no va a venir a mí. Va a venir el diablo y me va a atacar porque estoy allí empantanado. Tengo que seguir caminando
para alcanzarlo. Sara recibió fuerzas para concebir. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien se lo había prometido. Y Abraham, ya casi muerto, de él salió una multitud, dice la palabra, y tengamos cuidado, no aceptemos sustitutos de la promesa que Dios nos ha hecho. Debemos continuar el camino firmes, resistiendo, aguantando, creyendo hasta alcanzar lo que Dios nos prometió. Abraham tuvo fe para resistir mucho tiempo, tuvo fe para recibir lo que Dios tenía para él, y Sara igual. Sara tuvo fe para resistir cuando fue estéril. Sara tuvo fe para concebir cuando no tenía fuerzas. Sara recibió fuerzas para concebir. Tenemos necesidad de desarrollar fe para el proceso. Dice Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es el proceso. Abraham no se llamaba así, se llamaba solo Abraham. Y Dios le dijo, ya no te llamarás más Abraham, sino Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Dios lo llamó así aún antes de tener un solo hijo, porque Él llama a las cosas que no son como si fueran. Ahí es donde debemos resistir a la burla, a la argumentación que muchos tienen contra lo que nosotros creemos y contra nuestra fe. ¿Vos creés que Dios abrió el Mar Rojo? ¿Vos creés que Jericó se derrumbó porque los israelitas le dieron vuelta alrededor? ¿Crees que Yeshua sanaba enfermos a la distancia? ¿Crees que Pedro caminó sobre el agua? Para mucha gente todo esto es una ridiculez. Entonces nos tratan de ridiculizar en nuestra fe, y eso mismo le pasó a Abraham. Él, el Señor, ya te puso a vos por muchas cosas sin que todavía ocurran, hermano. Estate atento. Es que las cosas no pasan para que creas. Cree para que pasen. Hermanos, lo repito, las cosas no van a pasar para que creamos, porque creemos van a pasar. El verso 18 dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. El 19 dice, ya no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, casi 100 años tenía, o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham dijo, voy a llegar a ser padre de multitudes, lucho contra todas las esperanzas. Eso es fe. Pero ¿dónde está el hijo? Ustedes esperen tranquilos, dijo Abraham. De que lo fabrico, lo fabrico. Pero si ya tenés 100 años, viejito lindo, ¿qué vas a tener? Pero Abraham, a sus 100 años, no consideró, fíjense, no consideró su cuerpo como ya muerto, ya no podía tener relaciones con Sara, no había forma aunque Sara fuera fértil, con Sara no había forma aunque ella pudiera tener hijos. Él no podía tener relaciones con Sara para engendrar un hijo y Sara concebirlo. Pero además no consideró a Abraham, no consideró a Sara que estaba estéril. Él le creyó al Señor y se acabó. No consideró ninguna de las dos partes. No consideró lo que le pasaba a él y no consideró lo que le pasaba a Sara. Lo que te quiero decir con esto, hermano, hermana mía, que no podés considerar vos en este momento lo que te pasa a vos y lo que le está pasando al mundo entero, porque eso va a debilitar tu fe. Todo lo contrario, ¿es cierto? Sí,
dijo, no lo voy a considerar de tal manera que el mensaje que reciba es lo que Dios dijo que iba a pasar. Lo imposible, imposible para los hombres, pero posible para el Señor. Entonces, nosotros vamos a leer las escrituras con la manera de pensar que tenemos. O si no, vamos a renovar nuestra manera de pensar por las escrituras. ¿Me entendiste, hermano? Pienso de acuerdo a lo que está escrito. No se debilitó al considerar a Abraham. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para no debilitarnos en la fe? Es no considerar de más todo lo que está ocurriendo. Porque afuera, hay realidades que se ven, pero están escritas para vos, para mí, realidades que se llegarán a ver, gloria al Eterno. Tampoco, dice el verso 20, dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. El 21 dice, plenamente convencido Abraham de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¡Wow! Esa es una fe para el proceso. De cuando Dios te abre a cuando Dios ocurra, pueden pasar semanas, meses, años o generaciones. Si lo que Dios nos prometió no se cumple mientras estamos vivos, nuestra mayor herencia es decirle a nuestros hijos, se va a cumplir mientras ustedes vivan. Y si no se cumple, les dirás a los nietos que se cumplirá mientras ellos viven. Y así fue como Abraham pasó su fe a Isaac y a Jacob. Y el verso 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La fe es lo que justifica, mi hermano. En Hebreos 11 no hay una sola persona perfecta, ni siquiera cerca de la perfección. Y todos fueron justificados por la fe. Hebreos 11, 17. Hay una fe para la prueba. Abraham se esforzó y logró tener un hijo. Y por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Escuchá, hermano. Y el que había recibido las promesas ofrecía ahora su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac, en tu hijo, te será llamada descendencia. Pero ahora está obedeciendo a Dios y llevándolo a sacrificar. Pensando, dice el verso 19, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a decir, por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú, respecto a las cosas venideras. Pero hubo fe para volver. Lucas 22:31 dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. Pero yo, dice el versículo siguiente, he rogado por ti, que tu fe no falte, que tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Vemos con esto es que probablemente habrá personas que ya perdieron algo o mucho, pero roguemos para que tu fe no falte, ni me falte. Y una vez que te recuperes y te vuelvas a levantar, sirva lo que pasaste para testificar a los demás y afirmar a tus hermanos, tu familia, tus amigos. El colmo de la fe es que la escritura de la ley caminó por fe y no por la ley. Hebreos 11:23, y por la fe, Moisés, dice, cuando nació fue escondido por sus padres, ¿recuerdan? Por 3 meses, porque le vieron tan hermoso y no temieron el decreto del rey. Y la fe de Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón.
escogiendo antes de ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado en Egipto, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Yahshua que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, dice, como viendo al invisible. Mientras mantengas, hermano, hermana, tu mirada como viendo al invisible, creyendo que Dios está contigo, no hay nada de malo que pongas tu mirada en un galardón, en un premio, en una recompensa. No hay nada de malo que pongas tu mirada en estos tiempos, en decir, yo creo en estos tiempos tan malos, mis finanzas se pueden multiplicar. Y la gente te dirá, vos estás loco. Sí, pero me sostengo viendo al invisible, creyéndole al invisible. Moisés se sostuvo viendo al invisible, pero puso su mirada en el galardón, en la recompensa, en la tierra prometida. Tremendos estos versículos que rompen con la religiosidad, mi hermano, mi hermana. Habrá quien diga, no, esto no es así. Claro, porque estás leyendo de acuerdo a lo que pensabas, no estás pensando de acuerdo a lo que estás leyendo. Si pensamos de acuerdo a lo que leemos, nada malo hay. Ahí está escrito. Es Moisés, autor de la ley, justificado por la fe. Dice el verso 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hay fórmulas que van a funcionar solo a aquellos que creen en Él, que tienen en Él puesta toda la fe y su palabra. Verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me estaría faltando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos tuvieron fe para aguantar, para resistir, para triunfar. Gedeón estaba escondiendo el trigo en el lagar porque los madianitas lo saqueaban, ¿se acuerdan? Se las hago cortita. Y el pueblo del Señor estuvo seguro en Gosén. Tuvo fe para aguantar, pero un día el Señor le va a dar la victoria después que él se le presenta, Gedeón le presenta la ofrenda y le revela la estrategia. Gedeón tenía 32.000 personas en su ejército y en un solo día el Señor les diezmó el ejército y de 32.000 le dejó 300. Dios le dice, son muchos y no glorificarán a Dios, se glorificarán en sus propias fuerzas, así que Dios le quitó soldados para poder ser Él, el Señor, el glorificado, que lo conozcan más y que para Él nada hay imposible. Pelea con 300, vence a los madianitas que se matan entre ellos, obvio por milagro del Señor, y Gedeón solo tuvo que obedecer a Dios. Es impresionante cómo alguien puede tener fe para aguantar y a veces le falta la fe para salir. Tienen fe para resistir y les falta fe para triunfar. Repito lo del boxeador, puedes hacer que tu enemigo se canse dándole golpes, aguantando los golpes de él, y una vez agotado el enemigo, contraataca. Resistamos en la fe, fuerza que combate a otra fuerza. Gedeón empezó con excusas, soy pobre, el menor de mis hermanos, soy débil, Dios lo sacó de pobre a conquistar la tierra de Madián, fe para triunfar. Hebreos 11:4, primera obra de fe que la humanidad hizo. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio a Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Si ofrendar no
fuera importante, ¿por qué la primera obra de fe que se registra en la humanidad hizo como tal? Fue la ofrenda de Abel, que fue mejor que la de Caín, y por eso Dios lo bendijo a tal punto que Caín mató a Abel por envidia. Y dice la Escritura que aquella ofrenda todavía habla delante de Dios. Si hay que tener fe para aguantar, sí, claro, para aguantar, pero debemos tener fe para el proceso, debemos tener fe para salir, debemos tener fe para la prueba, debemos tener fe para volver, para la victoria, porque todos los hombres de Hebreos 11 eso hicieron. Dios los bendiga, mis hermanos queridos, y recuerden que no solo debemos tener fe para creer, sino también para el proceso, para salir, para la prueba, para volver y para vencer. Amén, hermanos queridos. Buena semana. Shalom.